Hola a todos, sean bienvenidos a esta sección llamada charla técnica, donde el día de hoy quiero comentarles algunos tips para que aceleren su proceso de trabajo. Mucha gente me comenta de que yo soy bastante rápido para hacer mis ilustraciones, y eso se debe a que tengo algunos tips que he ido practicando hace mucho tiempo y que le pueden servir a ustedes a lo mejor para hacer más rápido sus propios trabajos, ¿ya? Primero que nada, acá tengo una lista donde tengo una serie de tópicos que probablemente ustedes ya los conozcan, porque si están en este video es porque les interesa la ilustración y saber cómo otras personas trabajan. El tema de la mancha es muy sencillo. Básicamente yo trato de dibujar la mayor cantidad con pura mancha, ¿ya? Para resolver cosas como los fondos, como por ejemplo acá, donde con unos pequeños colores y un pincel con textura uno puede ir resolviendo cosas como detalles y planos. Los planos generalmente los voy separando con iluminaciones de este tipo unidas al plano que está detrás, para así tener la percepción de distancia. Ya, esto en la pintura se veía mucho, sobre todo por ejemplo con Cézanne, que él empezó a hacer manchas para tratar de reducir, no sé si no sé si el tiempo, porque los pintores antiguamente se tomaban harto tiempo, pero él resolvía con pocos trazos paisajes, ya. De hecho creo que tiene un paisaje que año a año pintaba lo mismo y cada vez trataba de hacerlo con pinceles más gruesos, y al final terminó desembocó en el cubismo, ya. Eso, lo de la mancha, es bastante sencillo con un pincel que ustedes manejen bien, que tenga, por ejemplo, algunas propiedades que le permita a su tableta, como la inclinación o esta cosa del que contra más fuerte presionan, la sensibilidad a eso, ¿ya? El segundo punto es lo de los pinceles, ¿ya? Está muy relacionado al primero. Un pincel que tenga mancha, por ejemplo yo acá tengo algunos pinceles cuadrados, algunos pinceles em, con un poco más de textura, y unos que sirven bastante para hacer detalles de paisaje, como este que utilizo Feng Shui, y uno que últimamente estoy utilizando bastante, que es este que tiene igual una buena textura como para hacer mancha. Ya se nota harta la pincelada, y haciéndole unas pequeñas configuraciones pueden hacer responden a la dirección a la que ustedes dibujan. También hay algunos como por ejemplo que son un poco más utilizados, como este que es de weathering, que significa algo así como es como para hacer efectos de piedra y otras cosas. Hay gente que utiliza bocetos, hace bocetos con estos pinceles así como gruesos, ¿ya? El tercer punto es de las teclas rápidas. Este no hay que explicarlo mucho, ya que básicamente funciona igual que los videojuegos MOBA o cualquier videojuegos donde tengan habilidades activadas por teclas, ¿ya? Yo por ejemplo acá tengo rápidamente el pincel, el gotero, que es el que me permite seleccionar un color, y la goma, ¿ya? Eso, por ejemplo, les permite hacer fusiones de colores muy rápidos, porque ustedes van sacando entre colores y pueden ir haciendo volúmenes sin necesidad de cambiar de color, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo las personas que hacen este tipo de escultura de luz, donde por ejemplo toman un color claro, hacen una cara por ejemplo de un cubo, después copian uno más oscuro y luego con el negro hacen por ejemplo otra cara, considerando que la luz viene desde acá, tiene como unos pequeños reflejos desde acá, y empiezan a entremezclar los colores, y ahí van sacando una paleta, y esto es muy rápido, sobre todo para esculpir con luz. Es bastante útil tener estos tres. Y bueno, la goma, independiente que ustedes trabajen en capas, también les ayuda harto a usando goma, usando gotero, se logra el mismo objetivo, ya, que es cambiar la forma del objeto que estamos haciendo. El cuarto tips sería el esquema de las capas. Yo básicamente trabajo con la menor cantidad de capas, a lo mucho dos o tres. Una que tenga el fondo, una que tenga el objeto representado, y una que tenga detalles y correcciones de luz o efectos como atmosféricos, como por ejemplo nieve. Ya tengo por ejemplo acá un pincel de nieve que se me perdió, este
que si lo hacemos en blanco, por ejemplo, tiene nieve. Ya eso se hace en una capa aparte, dependiendo lo que estén haciendo. En el caso de esta ilustración que a muchos les llama la atención, claro, tiene una capa donde está el personaje, una capa de corrección de ajustes, detalles mínimos que no quise pegarla a la de abajo, y una de fondo, tan sencillo como eso. La capa de fondo empezó de esta forma, ya, incluso con el boceto ahí mismo, y hice primero el fondo y después marqué la persona. De hecho creo que acá tenía un ejemplo. Este es como el borrador de la persona, pero este lo estaba haciendo sin fondo. Hice primero el fondo para tener todo lo que es los colores y después me puse a modelar el, el objeto, o sea, el, el protagonista de la imagen. Ya. Esto también es pincel muy grueso con mancha. Yo no hago mucho linear, lo ocupo solamente para sacar el color oscuro de la parte de abajo y luego después empiezo a bocetear solamente. Ya. Por eso es rápido este proceso porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta el cronograma de las 3 horas que puedo haber demorado en esto, probablemente en las primeras 2 ya tenía resuelto lo que era el fondo con los colores y la composición de la persona, ¿ya? Y la otra hora que me quedó fue solamente para hacer detalles, cosa que a mí me carga bastante hacer detalles, soy súper poco detallista, por eso prefiero hacer de que los pinceles dejen la mancha, que es como en parte algo de mi impronta. La cuarta, a ver, ya, ahí tenemos el esquema de capa. En el caso de que ustedes trabajen con más capas, es válido. Yo trabajo a lo mucho con 3 como máximo. Y sé que hay personas que también dibujan a una sola capa. De hecho, ahí en los paisajes los hago a una sola capa. No me gusta separar por capas porque me pierdo en la cantidad de capas. Hay personas que utilizan muchas capas. Yo preferible que no. Y eso también me ahorra mucho tiempo. Y las técnicas de luz, que son el cómo resolver cosas rápidas del escenario con un pincel difuso, como este, que es el típico pincel como spray que tienen todos, en la versión de sobreexponer color, ¿ya? Dependiendo del color de la luz, si es celeste, ¿ya? Este es el efecto que logra, es como que se acopla a los colores que están en la parte de abajo. En el caso, por ejemplo, de luces cálidas, como el sol o puntos de luz, utilizan este. Y si se fijan bien, ya en la mancha que hicieron previamente a eso, ya tienen su atmósfera resuelta, ya no es necesario. Aquí pueden jugar también, por ejemplo, con la composición. Si quieren, yo generalmente cuando utilizo dos luces, utilizo una luz fría en lugares como los bordes de las esquinas y una luz caliente principal en otras partes. Aquí ustedes pueden ir variando con eso y una vez que ya tengan esta paleta de color, se pueden dedicar solamente a detallar otras cosas como por ejemplo bordes bueno, en el caso acá de los cráneos que están acá y aquí empiezan a esculpir con las mismas esculturas, robando los colores de las luces y las sombras para ir haciendo otras cosas, ¿ya? Esto, si ustedes lo van practicando, estos atajos rápidos les permite hacer cosas muy interesantes en poco tiempo y no se van a demorar mucho, ¿ya? La persona también, si ustedes trabajan, bueno, a mí me gusta trabajar harto en la misma capa, pero algunas veces linear no lo elimino hasta bien entrada ¿Quién está mandando WhatsApp? Hasta bien entrada la fase final, y de hecho algunas veces dejo el linear o el boceto como para ir viendo otras cosas. Alguien me está hablando por WhatsApp, está sonando la diva, ya. Y eso sería, a ver, ¿qué otra cosa me queda en cuanto a la rapidez? Básicamente de que vean siempre primero la mancha y después los detalles, no se pongan a hacer detalles antes, y cualquier problema de error y composición o cambios que quieren hacer después tienen que usar el Photoshop. Si el Photoshop es un editor de imagen, si quieren, por ejemplo, no sé, cambiar la perspectiva, tienen que hacer esto. Si por ejemplo les queda mal una cosa, pueden
seleccionarla, copiarla, moverla de posición, a lo mejor hacerla más así y de ahí después vuelven a pintar encima sin necesidad de demorarse mucho. Ya, esto es pura práctica en el fondo, así que eso. Si tienen más dudas, déjenlas por ahí, pero la idea es que este sea un video breve, así que saludos y los vemos.